Buenas tardes, profesores, alumnos. Sé que este audio va a ir también dirigido a los estudiantes, así que de alguna u otra forma vamos a tratar de abarcar un poquito más la información para que puedan los chicos también poder ponerse en contacto con este canal para que puedan estar informados de los pasos que necesitan hacer para esta segunda parte o la segunda unidad, que es el trabajo de campo en el producto de investigación Historia de Vida. Bien, en todo caso, en la primera unidad deberíamos de ya haber asignado o haber cumplido con lo que son la elaboración de la introducción en su totalidad. Recuerden que la introducción contaba con el objetivo, con redactar también marco teórico breve, antecedentes que eran investigaciones y la justificación que estaba relacionada a la contextualización. Ahora el segundo paso que se debió ya haber presentado fue el guión de entrevista a profundidad, que ustedes ya tienen una idea de acuerdo al audio de la primera parte que les hice llegar. Ese guión de entrevista a profundidad es el eje fundamental para empezar el trabajo de campo y para comenzar también lo que es el análisis e interpretación de los resultados. Entonces, en la segunda unidad vamos a presentar el trabajo de campo, viendo lo siguiente y tomando en cuenta la parte más importante para el trabajo a todos es saber que tenemos que pedir el consentimiento informado para el participante de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Profesores, tenemos que solicitar a los alumnos que presenten este consentimiento informado firmado con el nombre del participante, ¿sí? La firma y la fecha del día de la entrevista o del día en el que le hicieron la lectura del consentimiento informado. Jóvenes, ustedes tienen que acá sacar una fotocopia de este consentimiento informado que está en tu portafolio en la página 14 y tienen que consignar el título y el objetivo en sí de la investigación, por quienes está conducida, o sea, el nombre de ustedes, que son 5 o 4 integrantes. Ahora, el objetivo del estudio y también ustedes tienen que más o menos ver el tiempo aproximado, que son 40 minutos, máximo 1 hora por entrevista, dividido en 3 sesiones. Ahora, conversen bien con las personas que van a entrevistar, porque muchas veces ellos no pueden hacerlo en, 3 sesiones, pueden hacerlo en 2, pero dosifiquen el tiempo como para que les alcance el momento para poder conversar con ellos e indagar a profundidad. Bien, se les va a hacer la lectura de todo lo que ellos van a estar sometidos durante la entrevista, ¿sí? Ahora, díganle que es estrictamente voluntaria. Si es que ellos desean salir en cualquier momento lo pueden hacer. Es confidencial, solamente es para esta investigación. Y recuérdenle también que va a haber una grabación. Esta grabación, ellos pueden decir que sí o que no. Bien, eso va a depender de cómo se sientan o cómo se perciban los entrevistados. Por lo tanto, yo les recomiendo que en realidad hagan lo posible para que puedan grabar las entrevistas. ¿Por qué? Porque la transcripción va a ser muy importante y si no tienen las frases exactas o los comentarios que ellos hagan, va a ser un poquito más complicado que ustedes puedan hacer la transcripción en sí. Ahora, ellos tienen que colocar acepto voluntariamente en esta investigación conducida por, y acá de nuevo tienen que colocar los nombres de los integrantes. He sido informado de que el objetivo del estudio es, y acá tienen que colocar el nombre de los integrantes, ¿sí? Y qué más, también tienen que ustedes verificar, puedo contactar a el número telefónico a tal persona, con cuál número telefónico que ustedes puedan brindarle para cualquier duda, comentario o que digan no, ya no deseo continuar, ¿no? Para que ellos puedan informarles y puedan básicamente ustedes tener un contacto más directo con la persona. Ahora, entonces, los materiales que ustedes van a necesitar tener para el día de la elaboración o la ejecución de la entrevista van a ser los siguientes. Veamos aquí en la guía, ¿sí? Veamos, antes de poder ver los materiales tenemos que ver quién va a ser nuestro entrevistado. Bien, entonces las condiciones del entrevistado ustedes las van a encontrar en la guía que son en la página 11. Solo un integrante del equipo va a entrevistar y esto sí lo repito, solo uno. ¿Por qué? Tenemos que
cuidar lo que son las variables externas durante la entrevista para que no haya situaciones que influencien los resultados de la entrevista. Entonces, necesitamos que solamente uno de los integrantes sea. Tiene que ser aquel alumno que es el más curioso, que tiene esa capacidad de escucha, es más locuaz, habla mucho más, tiene esa neutralidad afectiva y distanciamiento, ¿sí? Verifiquen quién del grupo no es aquel que se ríe o que ante ciertos comentarios como que le sale algunas bromas. Sí, hay que cuidar mucho eso, hay que ponernos neutrales. La flexibilidad y pragmatismo también, que es la capacidad de poder escuchar diferentes cosas, no sobreponerse a imprevistos, ¿sí? Es capaz de poder curiosear un poquito más, indagar. Entonces, estas cualidades tienen que ustedes disponer. ¿Quién del grupo las presenta? Los demás alumnos van a ser lo que son los observadores. Los observadores, su principal característica es ser neutrales. Ustedes no van a aparecer en la entrevista, en la grabación, su voz no, pero sí tienen que estar presentes, salvo que sea alguna situación donde haya mucha vulnerabilidad del espacio íntimo de la persona, ¿bien? Pero eso ya lo tienen que conversar con su asesor. Y los asesores también tienen que verificar eso, ¿no? Que también el espacio donde puedan estar haciendo la entrevista sea el más pertinente. Entonces tenemos cualidades del entrevistado y del observador, que van a ser la mayor cantidad de los alumnos. Tienen que también mostrar respeto, neutralidad y escucha. Ahora, de las condiciones del lugar, tiene que ser un momento que sea elegido para la entrevista, o sea, donde evitar que haya muchos ruidos. Tratar de ver que la grabadora esté cerca del entrevistado, porque es necesario que ustedes puedan contar con una buena audición de la grabación, para que ustedes puedan transcribir. Otro punto importante es que se pueda ver un momento y una hora donde ambas partes no estén con la tensión de tienen que irse rápido o tiene que salir rápido. No, háganlo con calma, organícense y que haya privacidad y tranquilidad para la entrevista. Que no hayan personas que estén entrando, saliendo cerca, ¿sí? Cosa que ustedes puedan de alguna u otra forma tener esa privacidad, ya sea que conversen de temas muy privados, para que puedan ustedes tener la confidencialidad de vida. Ahora, luego que ustedes eligen a su entrevistado, saben quiénes son los observadores, hagan lo que es el llenado del consentimiento informado que les acabo de detallar. Llenen esta información, de ser necesario tener una carta de presentación de la escuela. Recuerden que ya en el primer audio les dije que necesitaban sacarla con tiempo, porque esta semana 7 es la semana en la que tienen que aplicar ya sus entrevistas. Eso quiere decir que el guión de entrevista a profundidad ya tiene que estar calificado y corregido por el profesor. O también, profesores, ustedes tienen que exigir a los alumnos que ya tengan las respuestas completas, porque ya para la semana 8 tienen que enviar su primer avance de transcripción, si no es que terminar todas las entrevistas. Ahora, requerimientos para el día de tu entrevista. Para el día de tu entrevista tienes que llevar tu portafolio, ¿sí? ¿Qué es este? Tu portafolio para historia de vida. Tu consentimiento informado para que le hagas firmar. Y también tienes que llevar lo que son tu guión de entrevista a profundidad, el guión de entrevista que se ha elaborado. Yo tengo acá un ejemplo, ¿bien? Un ejemplo que les coloqué en el audio anterior. Guión de entrevista a profundidad. Puedes llevar con tu lista de indagación, ¿bien? Pueden copiarlo las preguntas aparte, no hay ningún inconveniente, cosa que tú puedas escribir las respuestas y también al mismo tiempo la grabación te va a ayudar muchísimo en ello. Ahora, estas preguntas son tu eje. No quiere decir que como estoy preguntando esto ya no voy a hacer más preguntas. No. Quiere decir al contrario. Este es tu eje. Preguntas esto. Si hay algo más que te interesa saber, hazlo. Para eso utiliza el rastreo, el parafraseo, todo lo que hablamos para la escucha empática, la escucha activa. ¿Bien? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? Para que tú puedas indagar a profundidad tu objetivo. Ponte como meta o denle a los alumnos como la consigna. Ustedes tienen que hacer como un periodista, indagar hasta el fondo para que puedan rescatar o desmenuzar el objetivo para que después lo puedan describir. Bien, entonces, esta pregunta es tu eje. ¿Puedes hacer subpreguntas? Sí.
Luego de que aplicas lo que son las entrevistas y ejecutas las grabaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que revisen acá. El anexo 2 va a estar contemplando la transcripción de entrevistas. Esta transcripción de entrevistas tienen que tener esta denominación. Entrevista A DV, por ejemplo, que el entrevistado sea David Vaca o que el entrevistado sea OR, Ornella Raimundo, bien, solo sus iniciales, número de entrevista, número 1, 2 o 3 y la fecha en la cual le han entrevistado, que es el 11 de mayo del 2015. Tiene que colocar abajo lo que son la codificación de quienes hablan. E es el entrevistado y el entrevistador. Y comenzamos. Esta redacción tiene que estar hecha en Arial 11 porque la letra es un poco más grande para que la puedan observar. Espacio simple y tamaño de letra 11, como pueden apreciar acá. Arial tamaño 11 y espacio simple, o sea 1. ¿Qué vamos a hacer? Van a sentarse y van a ir colocando y el entrevistador habla. Hoy 11 de mayo estaremos realizando la entrevista ADB. Todo lo que van o lo que han hablado durante la grabación tienen que copiarlo acá. Con la gran incidencia siguiente. Cada vez que van a hacer la pregunta que forma parte de tu guión de entrevista a profundidad, en este caso es esta primera, bien. Quiero que vean, le damos un espacio arriba y un espacio abajo. ¿Por qué? Para que podamos tener la diferencia del momento en el que el entrevistado resuelve esta pregunta o comenta sobre ella. Es para un orden. Si hago preguntas un poquito más para ahondar esta temática, puedo hacerlas colocando un espacio hacia la derecha. Esto iría así, pero como es una pregunta que está dentro de esta misma pregunta, le hago espacio para que se vea la diferencia de las siguientes preguntas ejes, que son las preguntas que están en tu guión. Esta pregunta se me ocurrió hacerla en el momento de la entrevista, como a ti se te van a ocurrir hacerle muchísimas durante la entrevista. Copias al pie de la letra las frases que te dice la persona, el entrevistado, ¿bien? Todo va a ser copiado. Esto no te tiene que tomar mucho tiempo. Yo sé que los alumnos son capaces de poder tipear rapidísimo, así que esto va a ser muy fácil para ellos. Lo que sí tenemos que hacer, profesores, es tener la consideración de revisarlo, porque si es que ellos no cuentan con esto tipeado, realmente va a ser muy complicado que ellos puedan hacer el análisis final después. Ahora, luego que hayas hecho lo que es la transcripción de la entrevista, como puedes observar, yo estoy haciéndote acá un ejemplo de la entrevista número 1, bien, cómo hubiera sido las respuestas en mi caso. Recuerden que este caso no es real, profesores, alumnos, este caso yo lo estoy creando, así que para que podamos tener un ejemplo, pueden observarlo, transmitirlo a sus alumnos y chicos pueden ustedes verlo. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasa? Ustedes se habrán dado cuenta que yo he subrayado aquellas frases que para mí o para tu grupo tienes que subrayarlo, dan una respuesta a la pregunta que estamos haciendo eje, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles eran sus pensamientos y sentimientos relacionados a su niñez y adolescencia en Aguascalientes? Mi niñez siempre la pasé en el campo, decía el entrevistado. La chacra era donde pasábamos la mayor parte del tiempo, ¿sí? Y pongo acá, mis padres trabajaban muy duro. También la otra pregunta que yo le ejecuté era, ¿cómo te sentías de niño viviendo de esa forma? Y él dijo, yo crecí muy feliz en la chacra cultivando. Bien, y quiero que se den cuenta que ante esta primera pregunta, que forma parte de mi guión de entrevista a profundidad, resalté las frases más significativas que yo creo considerar, ¿sí? Que yo veo conveniente considerar, para colocarlas dentro de mi análisis. Entonces, el segundo paso, chicos, para que ustedes o jóvenes, para que ustedes puedan llevar a cabo el análisis e interpretación de su investigación, es resaltar, o sea, imprimir estas entrevistas a profundidad y resaltarlos con tus compañeros de grupo, resaltar las frases que contemplen o que respondan mejor a las preguntas que tú has creado, o que te den información, o que puedes corroborar con alguna investigación o con un poco del marco teórico que tú habías buscado antes.
¿bien? ¿Por qué? Porque esta va a ser la parte más rica del estudio, donde vas a sacar lo que son las conclusiones, ¿bien? Entonces, todo yo, miren, dense cuenta, estoy subrayando, he subrayado para poder ver cuáles son las frases más significativas que yo considero hasta aquí. Fíjense, acá todavía no he subrayado, ¿bien? Debemos de leer la pregunta y ver cuáles son las frases que refiere que son más importantes. Por ejemplo, en el centro poblado, los puestos de trabajo eran ocupados por personas que vivían en la localidad o trabajadores externos. Sí, dice. En mis épocas los turistas alquilaban cuartos en las casas de los que vivíamos acá, comían en los restaurantes de acá y consumían nuestra artesanía. También nos contrataban para guiarlos para subir a Machu Picchu a pie. El representante comunal lo elegíamos nosotros, siempre era una persona que forma parte del centro poblado y que sepa de las dificultades que se presentaban aquí. Recuerda que en esta parte estamos hablando del pasado, entonces está bien que me hayan contestado de esta forma. Ahora, ¿qué podríamos ver acá? ¿Qué podríamos rescatar de esta frase? Bien, por ejemplo, el representante comunal lo elegíamos nosotros, siempre era una persona que forma parte del centro poblado. Bien, y que sepa de las dificultades que se presentaban aquí. Veamos acá, esto me parece resaltable. Bien, que ellos tenían su propia organización, su propia representación. Entonces, y que incluso ellos mismos ejercían un sistema de democracia en aquella época, en esos momentos. Bien, e incluso también podría yo resaltar un poco que alquilaban casas y restaurantes de la zona en ese momento. Ahora, esta misma pregunta se repite en el estado presente, en lo actual. Y vamos a ver cuánto ha variado, si aún se sigue eligiendo un representante comunal o ya no. Bien, eso va a ser la parte de evolución de mi entrevista. Ahora entonces, veamos acá lo siguiente. ¿Qué pasa cuando yo termino de resaltar las ideas más importantes? Las respuestas que me parecen más significativas. Vamos a la siguiente tablita, ¿sí? Que esta tablita va a servirte para el análisis, ¿bien? Análisis e interpretación de los resultados, ¿sí? De lo que han encontrado en la entrevista. Veamos. Entonces, para el análisis e interpretación utilizaremos esta tablita que la vas a encontrar en tu guía. En tu guía para la elaboración de historia de vida, más o menos a la altura de la página, veamos dónde está. Bien, la página 16. Bien, la vas a encontrar ahí. En esta tablita quiero que observes. Coloco el guión de entrevista a profundidad. Quiero que ustedes vean, el guión de entrevista a profundidad está relacionado a esto, ¿sí? Vean acá. Tú ya tienes hecho esto, tu alumno ya lo tiene hecho, ¿verdad? Guión de entrevista a profundidad. Estas temáticas que nos colocó en este aspecto de acá, tienen que volverlas a copiar junto con la lista de indagación, con las preguntas que han ejecutado. Bien, tienen que volverlas a copiar en el cuadrito. Su pregunta, acá está su guión, su preguntita, y acá nosotros vamos a copiar las frases del entrevistado. ¿Qué frases nos ha dicho el entrevistado que me parecen importantes, trascendentales, que pueden responder esta pregunta, que me pueden dar información de cómo era la vida en aquellos momentos, antes del turismo? Bien, igual aquí, veamos, la segunda temática, principales actividades que realizaba antes del crecimiento turístico. Bien, veamos la pregunta. ¿Cuáles eran las principales actividades que realizaba antes del crecimiento turístico por su zona? Yo vendía mis cosechas, hacía artesanías, igual la gente venía pero no tanto. Bien, puedo agregar, por ejemplo, cómo era la rutina diaria en su hogar antes del crecimiento turístico. Veamos que he subrayado. Acá dice, esta es la pregunta que les acabo de leer. Y acá podemos ver, nos despertábamos temprano, salíamos con frío a las chacras, a mover la tierra, cosechar, dependiendo de la temporada. En el camino llevábamos nuestra comida, nos agrupábamos al llegar, comíamos, todos juntos nos acompañábamos. Bien, habla de un acto de costumbrismo, ¿sí? Entonces me parece bastante importante poder considerarlo. Y lo que podemos hacer es copiarlo. Veamos acá. Ahora, siempre entre comillas, incluso en la redacción
de tu informe vamos a considerar las palabras o las frases que refieren entre comillas para poder saber o indicar que esto es lo que nos dijo el entrevistado. Veamos, muy bien. Así van a hacer cada una de sus preguntas realizadas y van a ir copiando la frase que ustedes han elegido o que sus alumnos han elegido. Hay que ir verificando. Por eso es tan importante que hagamos la transcripción de las entrevistas. ¿Bien? A ver. Bien, continuemos con eso. Veamos acá. Entonces, luego de poder llenar este cuadrito, vamos a estar listos para hacer lo que es el análisis de los resultados. ¿En qué consiste? El análisis e interpretación de los resultados que se encuentra dentro de su modelo de historia de vida, del informe final. Ya directamente vamos al informe final. Entonces, ¿qué podríamos colocar? Se analiza la historia de vida de un poblador autóctono del pueblo Aguascalientes, Cusco, con el objetivo de identificar el impacto del desarrollo turístico de su localidad. Se inició indagando sus vínculos primarios de la infancia y la niñez en su localidad, a lo que manifestó. ¿Se dan cuenta? Estoy colocando la temática a lo que manifestó y coloco entre comillas lo que él dijo, ¿sí? Todo era muy tranquilo, poca actividad y vivíamos de la agricultura. Trabajaban duro mis padres, lo cual denota que la agricultura, esto ya es parte de lo que yo infiero, ¿sí? Lo que yo más o menos deduzco o parafraseo en otras palabras. Ahora, chicos, ustedes tienen que poner en práctica acá todas sus sesiones. Las sesiones que vamos trabajando con ustedes de desarrollo personal, los profesores tienen que estar haciendo hincapié en que justo la aplicación de historia de vida va directo a ello, a que los alumnos puedan aplicar lo que son el parafraseo, el rastreo, habilidades de inteligencia emocional, ¿sí? Empatía. Entonces, veamos. Luego de que yo coloco entre comillas la frase que considero más importante o la frase que yo he observado que responde a la pregunta, puedo colocar, lo cual denota que la agricultura era una de las actividades importantes de la zona previo al desarrollo turístico. Pongo esto entre paréntesis porque acá puedo colocar alguna contrastación con algún estudio e investigación que yo haya observado dentro de mis antecedentes o marco teórico, ¿sí? Tal como lo refiere, no sé, Yaringaño, ¿sí? En el año 2012, quien notificó que la agricultura era la principal fuente económica durante los años 90 en las zonas de Cusco, ¿sí? Entonces, cosa que ahí puedo reforzar la idea que me está dando el entrevistado. Asimismo manifestó, sigo con el mismo eje temático, sigo con el mismo eje temático de la niñez, bien, sigo con ese mismo eje. Considero, yo crecí feliz en el campo. Bien, acá puedo yo incluso inferir algo, por ejemplo, ¿sí? Esto nos muestra que el costumbrismo local brindaba satisfacción personal, bienestar emocional a los pobladores, o bueno, al poblador entrevistado, ¿sí? Es como parafrasear lo que él dice, pero de una forma más técnica. Bien, jóvenes, más técnico, como que dándole un poquito más de organización, nada más. Si tienes algo con que contrastar teórico o antecedentes, es genial, muy bueno. ¿Sí, jóvenes? Si no lo tienes, bueno, vamos a hacer una de forma de descripción. Solamente vas colocando entre comillas lo que manifiesta y puedes tú agregar qué significa eso, como parafrasear. Bien, te lo voy a subrayar y quiero que coloquemos acá grande. Te voy a colocar acá para que se acuerden siempre, ¿sí? Esto es parafrasear el comentario del entrevistado con un lenguaje técnico, ¿sí? Técnico. De ser posible, por favor, en esta parte de acá, que ustedes puedan asociar
o mejor dicho, contrastar con estudios o teorías, ¿sí? Entonces, queda claro que el análisis e interpretación de resultados es solo a nivel descriptivo. Por lo tanto, aquellos grupos, profesores y aquellos grupos que desean profundizar haciendo contrastaciones con marco teórico, pues está muy bien. Pero hay que hacer más hincapié en que haya un parafraseo con un lenguaje más técnico de lo que está diciendo el entrevistado. No que solamente nos copie el eje temático y lo que responde, eje temático y lo que responde. No, porque eso no es un análisis. El análisis es que también rescaten de forma técnica lo que el entrevistado está diciendo. Bien, entonces hasta aquí es donde vamos a ir avanzando por ahora. Voy a tratar de hacer lo que es una finalización de toda una entrevista completa y de todo un análisis completo para que ustedes puedan tener un ejemplo. Igual les estoy dejando con esto ya un modelo para que ustedes puedan observar cómo es que tenemos que hacer la transcripción de entrevista y qué solicitarle al alumno. Dentro de las diapositivas que ustedes pueden tener de historia de vida, tenemos lo que es el inicio del trabajo de campo, y en la diapositiva que sigue tenemos lo que son las pautas para la transcripción de la entrevista. Yo estoy considerando esta como una de las pautas más importantes. Bien, se las voy a subrayar. Veamos acá. Vamos a ponerlo con otro color, ¿sí? Para que ustedes puedan verlo. El encabezado, que me parece muy importante. Pueden ponerle el tiempo de duración de la entrevista también, ¿sí? Con minutos, con hora, minuto y segundo. Hora, minuto y segundo. Esta es una. Veamos acá. El nombre del archivo, si es que nos van a enviar la grabación. Recuerden que tenemos que solicitar al final de todo el trabajo las grabaciones, ¿sí? Tienen que colocarlas con eso también. Entrevista a David Vaga, por ejemplo, número 1, y la fecha de cuál fue aplicada la entrevista. Las preguntas del entrevistador deben estar en negrita y separarse por un espacio vacío tanto antes como después. Bien, entonces quiere decir que acá también tendríamos que hacer esto. Veamos en negrita, ¿sí? Todo con negrita. Las preguntas con negrita y separadas en el espacio en el que ustedes están observando. 1, 1, ¿sí? Para que podamos tener un espacio de visualización. Veamos, en el caso de intervenciones del entrevistado, que sean bastante largas, más de 15 líneas, procurar dividir los párrafos, ¿sí? En caso que el entrevistado sea muy locuaz, dividir en 10 líneas, no hacerlas tan cargadas, porque no vamos a poder generar un buen análisis. No hay que detenernos tanto en hacer esto, ¿sí? En transcribir el bien, porque no es de suma importancia o relevancia. Y colocar en algunas partes donde no se entienda lo que han hablado y el minuto en el que no se entiende, para saber que en ese minuto no se ha podido detectar bien la información. Bien, hay que evitar eso. Acerquen bastante el celular o el medio que van a utilizar para grabar. Veamos acá. Y bueno, para terminar tendríamos que colocar fin de la entrevista con mayúsculas. Por ejemplo, lo vamos a hacer juntos acá. Bien, acá estamos terminando esta primera entrevista, ¿sí? Pongo en el centro con mayúscula Arial. Recuerden que acá es Arial 11. Bien, y le ponemos fin. Ahora, solamente debe ser fin para saber en el caso que se divida una entrevista, la primera entrevista. Para la segunda es otra y para la tercera es otro fin. Entonces, para mí lo más importante va a ser esto. Les estoy resaltando para que puedan observarlo. Las preguntas, ¿sí? No utilizar o no escribir colocar la parte ininteligible en qué minuto se da y el fin al final de la entrevista. Son los puntos más importantes para tomar en cuenta. A ver, jóvenes, si es que ustedes ya han empezado o ya están aplicando sus entrevistas, les recomiendo que de alguna u otra forma ya vayan avanzando con el llenado de su tabla y el análisis respectivo.
¿Por qué? Veamos acá los tiempos. Para la semana 8 se hace la entrega de sesiones transcritas y se procede al análisis de datos. Ya para la semana 8, ¿qué quiere decir? Para la próxima semana. Entonces esta semana toca hacer la entrevista sí o sí. Sean muy cuidadosos, vean la parte ética, lean su guía para elaboración de historia de vida. Ahí se ven los aspectos éticos que tienen que tener en cuenta porque no pierdan a su entrevistado. Cuanto más éticos, corteses, empáticos y practiquen la escucha activa, tu entrevistado no se va a ir así toques una temática muy fuerte. Tienen que tener mucho cuidado, mucho tino al hacer las preguntas, hacerlo con mucha sutileza, neutralidad, evitar juicios y comentarios desaprobatorios. Y profesores hacer bastante hincapié en este aspecto. A partir de la semana 8, ustedes ya van a poder seguir los pasos que les acabo de enseñar para el llenado de esta tablita, ¿sí? De lo que son guión de entrevista, lista de indagación, frases del entrevistado, para que luego puedan hacer la integración focal, que es el análisis de resultados finales, que es esta parte de acá que les estaba mostrando, ¿bien? Que tiene que ser más extensa, claro está, ¿bien? Ahora, veamos, en la semana 9 ya es la presentación del borrador del informe completo de historia de vida. Sí, o sea, 2 semanas. Veamos cómo es el informe completo, ¿sí? Imagínate que esto es tu informe. En anexos, solo en anexos va el guión, va la transcripción de la entrevista y va esta tablita del análisis. Eso va en anexos, ¿ok? En la parte del cuerpo quiero que observes, acá está tu carátula que ya forma parte de una hoja. El índice va a ser opcional, son solamente 10 hojas tu informe final. Así que el índice podríamos solamente hacerlo como referencia por la cantidad de anexos que podríamos tener. Pero déjenlo como una cara por si acaso y viendo si es que usted profesor desea que utilicen índice, perfecto. Va a depender de lo que tu asesor temático te pueda decir. Metodológico te puede informar. Veamos acá en la parte de introducción, son 2 hojas que ya lo tienes hecho, ya está revisadísimo. En la parte de cuerpo, localización de los participantes. Recuerda que acá vienen las tablitas que habías colocado dentro de tu... ¿Te acuerdas que te habías colocado dentro de tu portafolio unas tablitas para la localización, donde los encontraba, los datos? Bien, acá se redactan, ¿sí? Ahora te voy a mandar un modelo en estos días para que puedas observar cómo lo vamos a redactar. A ver, veamos, les estoy mareando, disculpen, varen. Muy bien, esta tablita, no, esta es la guía, disculpen. La tablita, veamos por acá, con la información de los entrevistados. Esta es, bien, esta tablita va ahí, para que ustedes puedan presentar la información. No la copien la tablita, por favor, porque va a tomarles mucho espacio. Bien, vamos a redactarlo. Consentimiento informado, ¿sí? Vamos a colocar acá el consentimiento informado que se ha presentado durante el trabajo, porque acá hacemos bastante hincapié en lo que es la parte ética. A través de una línea de tiempo también, que es el tercer punto, se puede señalar los acontecimientos importantes que orientan el desarrollo del estudio. Eso quiere decir que ustedes van a hacer como un pequeño cronograma de ver cómo es que se ha desarrollado todo el proyecto, ¿sí? Ahora, tienes que en todo caso tomar nota y apuntes de las fechas y tiempos en los que han hecho las entrevistas, cuánto tiempo han hecho la introducción, guión. Guíense más o menos por la unidad. Les voy a mandar un modelo para que lo tengan presente también, ¿sí? La localización de las fuentes de información, ¿bien? ¿Qué fuentes han sido utilizadas? A ver, sobre todo los datos que vamos a poder presentar, bien, ¿qué fuentes hemos utilizado? Hemos llegado a utilizar lo que son las grabaciones, bien, ¿qué otras fuentes más? Las entrevistas, bien, que también las vamos a mencionar acá en técnicas e instrumentos de recolección de datos, pero acá con detalle, la técnica de observación de entrevista personalizada y grabada, ¿sí? Ahora veamos acá instrumentos, cuestionarios, ficha de registro de datos, bien. Entonces, quiero que vean esto. Esto van a tener que ir avanzando. Esta información de técnicas e instrumentos ya están hechas, así quedan, solamente puedes ahondar un poquito más, bien, sobre todo observación directa, entrevista personalizada, bien, es lo mismo que está acá escrito.
Y en el análisis de interpretación va el análisis que tú estás haciendo en la parte final, que te puse como ejemplo acá. Este análisis que te lo escribí acá, tenemos que copiarlo en esta área, que te va a tomar unas 2-3 hojas. Bien, todo el trabajo tiene que tomarles unas 10 hojas. En la parte final son las conclusiones, los aspectos o puntos importantes en que se concluyen toda la investigación. Bien, veamos cómo concluyo. Vamos poniendo, por ejemplo, el impacto social. Apreciamos que las costumbres de Aguascalientes se modificaron frente a la actualidad, ya que antes las fiestas patronales se hacían por 1 o 2 días continuos, ahora se hace por mediodía y es de una forma más de entretenimiento, más que como algo como un costumbrismo, podemos ponerle acá, ¿sí? Todo lo que hemos encontrado durante el estudio que tenga relación al objetivo con el cual estamos trabajando. Y las referencias bibliográficas específicas para cada uno de ustedes. ISO, APA, bien. Lo que tú utilices, Vancouver también pueden utilizar. Entonces, esto va a implicar en 10 hojitas, solo 10 hojitas. Bien, para lo cual ustedes también quiero que vean acá que en la guía para la elaboración de historia de vida tienes al detalle qué es lo que necesitamos colocar en cada una de estas partes. Veamos, pasando esta parte de acá, bien, tenemos esto, ¿sí? En la página 18 tenemos lo que necesitamos para el título, como tiene que ser, 15 palabras, no exceder a ellas, la introducción, bien, que es lo que ya tienen elaborado, el cuerpo, ya. Ahora, en la parte de localización de participantes, les decía, se incluyen los datos sociodemográficos, ¿sí? Considerando el anonimato por la confidencialidad. En línea de tiempo, se van a presentar por gráficos, ¿sí?, los acontecimientos importantes que orienten el estudio en espacio y tiempo. Al estudio, ojo, no la vida del entrevistado, al estudio. Localización de fuentes de información, señala las fuentes utilizadas de la investigación, o sea, las grabaciones. Solamente señalar que para corroborar que has aplicado lo que son, las fuentes de localización, es que has aplicado una grabación. Y que para esto, ¿qué te va a valer? Verificar el anexo 2 de tus grabaciones transcritas. Las técnicas e instrumentos recolectadas indicarán técnica de observación, entrevista a profundidad, ¿sí? El instrumento, ¿cuál fue? Tu guión, que ya lo has elaborado, diario de campo que está en tu portafolio y tus grabaciones. Y en el análisis e interpretación, que ya sabes cuál es la parte, acá es la parte más importante, 2 páginas y máximo 4 páginas. Bien, entonces, todas estas recomendaciones y especificaciones se encuentran en tu página 18 de tu portafolio. Preguntas apta para poder responder cualquier duda, cualquier comentario. Se pueden comunicar conmigo mediante este link que está acá. Pueden mandarme algún comentario o si no, también pueden escribirme a mi correo de Gmail. Bien, que muchos de ustedes profesores ya lo tienen. Entonces pueden también jóvenes alumnos comunicarse con sus propios asesores metodológicos, que ellos van a saber cómo orientarlos. Ahora quiero que revisen también acerca de las referencias bibliográficas y que vayan avanzando lo más pronto posible antes de que se les junte con el examen parcial, que es la semana 10. Acá están algunas características específicas de la presentación de historia de vida, que ya está tomado en cuenta en el formato que se les ha enviado. Dentro de unos días voy a estar enviándoles un modelo terminado para que cada uno de ustedes pueda tener ideas. Quizás lo presente en otro audio o haga llegar a todos sus docentes, a todos sus profesores, para que ellos puedan transmitírselos, y profesores, para que ustedes también puedan tener una forma de mostrar cómo es el formato final del estudio. Bien, bueno, hasta aquí nos hemos tomado bastante tiempo. Espero que tengan un buen inicio de entrevistas y a trabajar. Hasta luego.